Es un poco cómo empezaste o cómo te interesó la arquitectura y qué te motivó para hacer esta carrera. Bueno, la verdad es que desde pequeña siempre estuve como rodeada de arquitectura, porque bueno, mi abuelo es arquitecto y siempre, bueno, casi siempre me la pasaba en su despacho, mi mamá trabajaba con él. ¿Cómo empezaste en este mundo de la arquitectura? Ya que es muy curioso cómo cada persona empieza de una manera diferente. Yo empecé en la arquitectura, la verdad, desde chiquito, porque mi papá es arquitecto. Mi papá es arquitecto, pero no tenía muy claro el hecho de dedicarme a la arquitectura. De hecho, cuando salí del colegio, no tenía ni idea qué estudiar y tuve un periodo donde no estuve estudiando inglés para poder evaluar, digamos que, lo que me gustaba a mí. ¿Cómo empezaste en arquitectura y sobre todo qué te motivó a seguir en esta carrera? Ujú. Bueno, eso es algo que siempre, o sea, siempre he contado respecto a cómo inicié y la verdad es que mi pasión nunca fue arquitectura desde el inicio, sino fue diseño de interiores. Desde pequeña, desde niña sabía que quería estudiar diseño de interiores. No sabía cómo se llamaba la carrera, pero sí sabía que quería dedicarme al diseño porque me encantaba. O sea, me encantaba, era muy curiosa, una niña muy curiosa. ¿Cómo empezaste en la arquitectura y qué es lo que te motivó a seguir en esta carrera? Bueno, lo que más me motivó a estudiar arquitectura fue porque cuando yo era no tan chiquita, tenía unos 15 años más o menos, entonces mis padres quisieron cambiarse de casa. Entonces, primero empezamos con todo este proceso de buscar casas para comprar o buscar terrenos. Entonces, me encantaba, o sea, era el plan de los fines de semana durante un buen tiempo y yo iba con mi papi, íbamos a ver casas y veíamos como ya los pisos y la verdad nunca se me pasaba por aquí como arquitectura, pero o sea, inconscientemente disfrutaba un montón ese proceso. ¿Cómo empezaste tú en la arquitectura? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, para ser sincera, lo que me motivó a estudiar esta carrera fue mi padre, porque yo tenía como otro enfoque más al diseño de modas y mi padre siempre pues como que me dijo, puedes estudiar otra carrera que abarque más cosas, o sea, que tú puedas hacer muchas más cosas que solamente una diseñadora. ¿Cómo empezasteis los dos en arquitectura? Que es un poco lo que os motivó a seguir en esta carrera. Pues yo comencé primero, bueno, primero que yo quería estudiar música, mi casa me dijeron que no se podía y me gustó, vengo de una familia que son ingenieros, la mayoría, todos ingenieros, mis hermanos son dos ingenieros, Tu mi papá. papá es ingeniero también y así que dentro de ese mundo de ingeniería pues estaba arquitectura. Mi familia, mis profesores pensaban que yo iba a ser actriz o periodista, porque yo soy como que me gusta hablar y hago gestos, ¿no? Pero un día sí, gané una beca en el Museo de Arte de mi país, Museo de Arte de Lima, y dije, voy a estudiar dibujo, algo que no había realmente estudiado, practicado, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué edad, habrá sido 10 años, desde los 10 años, Bueno, desde los 10 años decidí estudiar dibujo, porque, en fin, y desde ahí pues no he parado de dibujar hasta hacerlo de manera profesional. ¿Qué es cómo Vale, empezaste en genial. arquitectura? Que es muy interesante. ¿Y qué te motivó un poco a seguir aquí? Pues yo me metí en la carrera porque desde que tenía 7 años siempre he querido estudiar arquitectura y cuando estaba haciendo bachillerato dudé por el tema de las salidas y al final qué hacer. Al final me decidí seguir por el sueño que tenía desde que era pequeña y, y nada, y a por todas. ¿Cómo comenzaste tú en la arquitectura? ¿Qué es un poco lo que te motivó a hacer esta carrera? Acá en Ecuador es con una prueba de aprobación para entrar a Ujú. la universidad. Yo estudié en la universidad pública, pero es con una prueba que en ese tiempo, bueno, hasta ahora sigue siendo medio complicado entrar. Yo decidí ese momento, cuando ya tenía mi puntaje. ¿Por qué empezaste, lo primero de todo, estudiando arquitectura? Ya, yo quería estudiar historia. A mí me encanta la historia, me fascina la historia. O sea, yo soy obsesionado con la historia. Entonces yo quería estudiar historia. Y existe aquí en Perú la carrera historia para ser historiador. Entonces le dije a mi papá, quiero estudiar historia. Y me dijo, no. Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué carrera puede ser que tenga, o sea, la carrera en sí y aparte que tenga bastante historia?
Y ahí encontré arquitectura. Justo. ¿Y cómo empezaste tú en arquitectura? ¿Por qué empezaste en esta carrera? Me fue muy difícil elegirla, estaba como muy dudosa, pero bueno, yo había hecho un secundario con orientación en construcciones, que es como maestro mayor de obra, entonces ya sabía lo que era, bueno, todo el mundo de la arquitectura más o menos, el tema de los planos, la parte más de proyecto, pero no conocía como todo el resto del mundo de la arquitectura. ¿Cómo empezaste tú a estudiar arquitectura? ¿Por qué empezaste? Pues mira, yo tendría como 9 años, así yo creo, y nos estábamos cambiando de casa. Entonces, mis padres tenían por casa un montón de planos. Entonces, yo imagino que de ver esos planos, algo se me debió de quedar por ahí, porque un día yo tenía una pizarrita chiquitita y entonces dibujé mi casa antigua, digamos, la que íbamos a dejar, la dibujé en la pizarra, con tiza. Bueno, ¿por qué empezaste estudiando arquitectura, no? Que es una cosa que siempre pregunto a todo el mundo porque hay como diferentes respuestas. Ajá. Bueno, a mí la arquitectura me sorprendió un poco, no era quizá lo primero que yo me había planteado. Me planteé en un momento dado estudiar Bellas Artes. También me encantaban los barcos, o sea, me gustaba mucho navales, era otra de las opciones, pero mi abuelo materno, era arquitecto técnico.